Comparecencia de otras entidades o personas, en este caso de don Esteban Beltrán Verde, director de Amnistía Internacional España, a los efectos de informar ante la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social sobre la situación de emergencia de la población civil en Gaza, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, de conformidad con previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara y registro de entrada 6105. Le damos la bienvenida por videoconferencia al señor Beltrán Verde, en la cual le agradecemos su presencia, en este caso a través de las cámaras, y le informo que el procedimiento a seguir para la sustanciación de su comparecencia, en primer lugar, el grupo solicitante tiene un tiempo de 5 minutos, posteriormente tiene usted 15 minutos para realizar su exposición y posteriormente los grupos parlamentarios tienen tiempo de 10 minutos cada grupo para cerrarlo, otra vez el grupo proponente por 5 minutos. Por lo tanto, tiene la palabra la señora Fernández Cordero, del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Beltrán. Muchas gracias por asistir a esta comisión, aunque sea de manera online. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y le agradecemos que haya podido estar con nosotras. Miren, nosotros registramos esta comparecencia pues hace casi ya un año, por temas de agenda y por temas también de personales del señor Beltrán nos ha podido impulsar hasta ahora. Pero esto es curioso porque lamentablemente a día de hoy sigue siendo relevante este tema. Sabemos que la población civil en Gaza, creo que ha habido una destrucción casi del 95% de las infraestructuras en Gaza. Muchísimos palestinos y palestinas han tenido que ser desplazados. Aún así, esto tampoco ha supuesto una garantía de su seguridad, ya que el ejército israelí ha seguido bombardeando incluso a los refugiados. Y queríamos que ustedes, desde Amnistía Internacional, nos presentasen este informe que también han hecho, bueno, pues para que en esta comisión sigamos hablando también de derechos humanos y que entendamos que, aunque pensemos o gente piense que estamos muy alejados de lo que está sucediendo en Gaza, es también nuestra responsabilidad. Primero, el crear conciencia y el segundo, porque somos ciudadanas que entendemos que esto no solo podría haber pasado en Gaza o en Palestina, puede pasar en muchos sitios y también nos puede llegar a tocar incluso alguna vez. No estamos tan alejados de lo que está pasando en Gaza. Queríamos que esta comisión nos pudiésemos también sentar a hablar sobre derechos humanos y a seguir siempre hablando de Palestina. No nos vamos a olvidar del pueblo palestino, porque parece que cuanto más pasa en el tiempo y más asesinados hay por el ejército israelí con el beneplácito de la comunidad internacional, tememos que eso hace como una normalidad de esta situación y no queremos que eso sea así. Por eso hemos solicitado su comparecencia, señor Beltrán, pues para que nos explique cómo desde Amnistía Internacional han estado también trabajando en este informe y cómo está la situación en Gaza. Así que agradeciéndole su presencia, aunque sea online, estaremos encantadas de poder escucharle y espero que el resto de la comisión también piense lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Pues a continuación tiene la palabra el señor Beltrán por tiempo de 15 minutos. Cuando usted quiera. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y comparecer ante la Comisión de Presidencia Interior y Diálogo Social de la Asamblea de Extremadura a iniciativa del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Es una muy buena oportunidad compartir con ustedes nuestra valoración sobre lo que ha indicado la propia Comisión, la situación de emergencia de la población civil en Gaza, obviamente desde una organización de derechos humanos como Amnistía Internacional, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Desde febrero, desde octubre del 2023, el mundo es testigo de un grado inconcebible de muerte y destrucción en la franja de Gaza ocupada, ¿no?
Una primera Amnistía Internacional tiene investigadores e investigadoras sobre el terreno. Hemos podido documentar lo que ahora les voy a indicar. Hemos elaborado un informe sobre actos de genocidio que creo que es una respuesta contundente a lo que está ocurriendo. Y quería indicarles que, como ustedes saben bien, Amnistía Internacional es una organización de más de 70 años de vida, que es Premio Nobel de la Paz y Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y quería indicarles un poco lo que son en la comparecencia las principales conclusiones de este informe y luego pedirles una serie de cuestiones a la Comisión y a las personas que forman parte de la Asamblea de Extremadura. Esta respuesta de ataque a los ataques horrendos de Hamás y otros grupos armados en el sur de Israel el 23 de octubre, en el que murieron en torno a 1.200 personas y fueron secuestradas 250 como rehenes. Esto que cometió Hamás es un crimen de guerra. La respuesta de Israel contra la población palestina de Gaza ha matado a decenas de miles de personas, borrado de la faz de la tierra a familias enteras, arrasando barrios residenciales, destruyendo infraestructuras críticas y ha desplazado forzosamente a 1,9 millones de palestinos y palestinas. Algunas de estas familias y algunas de estas personas se han visto desplazadas 10 veces desde octubre del 2023. Esta destrucción se debe a una política y acciones encaminadas a causar un daño irreparable a la población palestina de Gaza. Estas políticas y acciones incluyen bombardeos implacables que han causado la muerte y heridas a decenas de miles de personas y provocado una destrucción sin precedentes. Los últimos datos, estamos hablando de más de 100.000 heridos y unos 47.000 personas muertas. Como antes ya hablábamos, el desplazamiento forzado del 90% de la población en Gaza. Y luego lo que es quizá más relevante y más importante después de la destrucción, y es la destrucción de largo plazo, ha sido la denegación y obstrucción de la ayuda humanitaria y servicios esenciales y productos que pueden salvar vidas por parte del ejército de Israel. Esto ha desembocado en el colapso de las redes de agua y saneamiento, los sistemas de producción de alimentos como la agricultura y el sistema de salud en Gaza. Prácticamente de los 36 hospitales, 26 han quedado completamente fuera de servicio y los otros 10 funcionando en condiciones muy precarias. La investigación que hemos llevado a cabo cubre el periodo de octubre del 2023 y julio del 2024. Y lamentablemente lo que hemos podido comprobar es que el ejército de Israel ha cometido actos prohibidos en la Convención sobre Genocidio y lo ha hecho con la intención de destruir a una minoría de población, en este caso la población palestina de Gaza. De los 5 actos prohibidos por la Convención, Israel ha cometido 3. 1, la matanza de miembros de la población palestina de Gaza. 2, las lesiones graves de su integridad física y mental. Y 3, el sometimiento intencional a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física. Es un patrón general que además se alimenta de declaraciones de funcionarios de alto nivel que exhiben sin ningún pudor intenciones genocidas y una creciente palabrería deshumanizadora y racista contra los palestinos, que se suma a, como saben bien, un contexto de apartheid y de ocupación ilegal. Y todo esto proporciona evidencia de la intención genocida del ejército de Israel. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión tan difícil? No la tomamos a la ligera. Amnistía no es una organización que documenta a la ligera el genocidio. Hemos, por ejemplo, analizado 15 bombardeos por parte de Israel, de los que se extrae un patrón de conducta replicado a gran escala. Un patrón de conducta que significa que en esos 15 bombardeos el objetivo de forma indiscriminada o de forma directa fue la población civil, no objetivos militares. Hemos también
tenido investigaciones con 212 personas, que incluyen testigos, víctimas, supervivientes, autoridades locales, personal médico, personal humanitario, personal de OSCE, palestinas, israelíes e internacionales y personal de Naciones Unidas. Además del trabajo sobre el terreno que han llevado a cabo nuestros investigadores, hemos analizado material y audiovisual y digital, incluyendo imágenes por satélite, vídeos y fotos de redes sociales en unos 62.000 casos. Todo ha sido debidamente autentificado. Se han analizado, además, para reflejar la intención genocida, 102 declaraciones de diferentes autoridades políticas y militares de Israel. De ese total, 22 provienen de autoridades con responsabilidad directa en la gestión de la ofensiva sobre Gaza, que incitan o justifican el genocidio. Son declaraciones que piden que no llegue ayuda humanitaria a Gaza, que sostienen que no hay civiles inocentes en Gaza y que todas las personas allí responsables son responsables de los atentados de Hamas del 7 de octubre. Hacen llamamientos a la aniquilación y destrucción de la población, incluyen referencias bíblicas como apoyo, celebran la destrucción y humillación a las víctimas palestinas por parte de militares israelíes. Esto es además replicado en el terreno cuando hay declaraciones de altos jefes políticos o militares, es replicado por conductas completamente inapropiadas y que sugieren esta tendencia deshumanizadora por parte de soldados concretos que se graban con impunidad en redes sociales. En base a todo lo anterior, el informe concluye que la única inferencia razonable del patrón de conducta es una intención genocida deliberadamente calculada. Y ello a pesar de que el objetivo militar declarado por Israel sea eliminar a Hamas. Porque en su afán por destruir al grupo armado Hamas, ha tratado a la población palestina de Gaza e Israel como un grupo infrahumano, que no merece derechos ni dignidad, demostrando así su intención de causar su destrucción física. Esta horrenda escala de asesinatos y destrucción debe hacer que la comunidad internacional pegue un cambio drástico en el papel que debe jugar frente a este conflicto y esta situación. Y aquí me voy a ir adentrando poco a poco en las recomendaciones para la comunidad internacional y en recomendaciones para la Asamblea de Extremadura y a su comisión. Un momento clave próximo es el 24 de febrero. Por primera vez, los dirigentes de la Unión Europea celebran un consejo de asociación con dirigentes israelíes. Se van a reunir con el ministro de Asuntos Exteriores de un Estado cuyo jefe de gobierno y exministro de Defensa tiene órdenes de detención por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es la primera vez que los dirigentes de la Unión Europea comparten espacio con el ministro de un Estado que es parte de un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia por graves violaciones de la Convención contra el Genocidio. Y es la primera vez que dirigentes de la Unión Europea celebran un consejo de asociación con un Estado que, según la Corte Internacional de Justicia, los tribunales, ocupan y anexionan ilegalmente un territorio, Palestina. Y este gobierno ha incumplido sus obligaciones de prevenir la discriminación racial y el apartheid. Por tanto, la Unión Europea tiene la gran oportunidad de pasar de las palabras a los hechos y plantear medidas claras e incuantificables que las autoridades israelíes deben adoptar para demostrar el cumplimiento del acuerdo de asociación. Este acuerdo de asociación habla de la importancia de los derechos humanos. Por lo tanto, deben seguir y respetar lo que han dicho ya dos tribunales, que es la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Y en ese sentido sí que, como un elemento positivo de la Unión Europea, celebramos que hayan apoyado a la Corte Penal Internacional cuando ha sido atacada por parte del gobierno de Israel o por parte del gobierno de Estados Unidos muy recientemente. Es importante que todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen obligación de ejecutar las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional. Incluso acogemos con satisfacción la iniciativa de algunos Estados de la Unión Europea de oponerse a las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional.
Algunos gobiernos europeos, como el de España, como el de Irlanda, como el de Noruega, han dado pasos integrales apropiados en la respuesta a la crisis de Gaza. Sin embargo, también encontramos posturas de algunos estados de la Unión Europea y de otros que están fuera de la Unión Europea y de partidos políticos que no podemos ni entender ni compartimos. En el caso de España es muy importante que todas las autoridades locales y autonómicas, así como todos los partidos políticos y grupos parlamentarios, dejen de lado cualquier interés partidista y apoyen la adopción de medidas de respuesta a la crisis que pongan en el centro a las víctimas y en base exclusivamente al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Estamos en camino de que ayuntamientos y parlamentos autonómicos de toda España aprueben mociones, declaraciones institucionales pidiendo el alto el fuego y el fin de los ataques legítimos a la población civil en Gaza. Hasta ahora, Extremadura, a pesar de la gravedad de los hechos y del grito de la sociedad española, solo en el Ayuntamiento de Cáceres, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han alcanzado el necesario consenso. Entonces, hoy estamos aquí compareciendo por su movilidad en esta comisión para pedirles que dejen de lado el partidismo, los cálculos políticos y pongan a la población civil de Gaza en el centro de las políticas y declaraciones. Que los cargos públicos y representantes parlamentarios mantengan como prioridad en su agenda política la respuesta a esta terrible crisis de derechos humanos. Y cada persona, desde su rol, promueve una serie de medidas. La primera es, por supuesto, que el alto el fuego, que actualmente precario, sea permanente y acatado por las dos partes. Esto es esencial para que la situación pueda hacer que lleguen camiones con ayuda humanitaria, funcionen los hospitales, la gente pueda comer, los bebés puedan estar en incubadoras que funcionen con energía, etc. Y luego, muy importante, hacer llegar al gobierno de Israel, por la vía que considere más oportuno, pública o privada, algunas peticiones. Entre ellos, debe obedecer lo que dice la Corte Internacional de Justicia y poner fin a todas las acciones en Gaza que puedan constituir genocidio. Esto es muy importante y que vuelva Israel a respetar las decisiones de los tribunales de justicia. Segundo, que se permita la entrada en Gaza de la ayuda humanitaria sin trabas, que por supuesto a medio y largo plazo significa el levantar el bloqueo ilegal, que desde el año 2007 está en Gaza, y, algo muy importante, concedan la posibilidad de que haya observadores independientes que entren a analizar lo que está ocurriendo. No habrá medidas de corto plazo que se mantengan si no logramos que se atajen las medidas de largo plazo. Entre ellas, el desmantelamiento del sistema de apartheid y evitar la ocupación ilegal. Y muy de largo plazo, muy importante lo que estamos viendo. Hay que evitar cualquier intento de establecer una presencia militar y civil israelí permanente en Gaza, alterar sus fronteras y su composición demográfica o reducir su territorio. Esto es absolutamente necesario hacerlo. Finalmente, y dos peticiones más. Uno, deben pedir también la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes civiles retenidos por Hamás y otros grupos armados palestinos, pero también de las personas palestinas detenidas ilegítimamente e ilegalmente por Israel en sus cárceles. Un elemento esencial para mantener con mínimas condiciones de supervivencia a la población civil en Gaza es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. La UNRWA ha sido una tabla de salvación para la población palestina refugiada en el terreno ocupado de la Franja de Gaza y de Cisjordania durante los 75 años transcurridos de su fundación. Esperamos que todas las autoridades estatales y autonómicas, incluida Extremadura, y locales mantengan el apoyo a la UNRWA y que las autoridades israelíes revoquen la prohibición de operar a la UNRWA en el territorio de Gaza y permitan que ésta cumpla sin trabas su crucial mandato humanitario en todos los territorios palestinos ocupados. ¿Debe usted finalizar, señor Bertrán?
Voy terminando. Gracias por su paciencia, presidente. Voy terminando. Desde Amnistía Internacional, posteriormente a esta comparecencia, lo que vamos a hacer, como con todos los parlamentarios autonómicos de todo el Estado, es hacerles llegar una petición dirigida a ustedes, en la que les animaremos a sumarse a título individual y a posicionarse del lado de las víctimas y del derecho internacional de forma individual. Les quiero reiterar el agradecimiento de organizaciones como Amnistía a oírnos y a que pongan toda su responsabilidad, sus cargos y posibilidades políticas al servicio de un momento clave en la historia de la humanidad, como es la prevención de los actos de genocidio contra un grupo, como en este caso los palestinos. Muchísimas gracias y estaré encantado de responder sus preguntas y comentarios como deseen, y gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Beltrán. Hacer una aclaración que antes creo que me expresé mal. Tienen ahora, pasamos los grupos parlamentarios con tiempo de 10 minutos y finaliza el señor Beltrán con otros 10 minutos para poder contestarle. Por lo tanto, pasamos a las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios y tiene la palabra la señora Fernández Cordero por parte del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señor Beltrán, por su exposición. Nosotras le agradecemos que hayan hecho también este trabajo. Entiendo que además Amnistía Internacional tardó, por así decirlo, en clarificar como genocidio el genocidio en Palestina, porque ustedes estaban estudiando con todas las leyes internacionales que había para llamarlo de genocidio. Por lo tanto, que se haya llamado desde Amnistía Internacional como genocidio y se haya clarificado como tal, creo que no dejaría dudas a ningún grupo parlamentario que estamos en esta comisión. Lo que pasa que después de mis intervenciones, veremos que no todo el mundo estaremos de acuerdo con esta declaración. A mí me preocupa también ahora el futuro de la población gazatí con las declaraciones del señor Trump. Como sabemos, el señor Trump lo que ha dicho es que se van a quedar Estados Unidos con la franja de Gaza, con el beneplácito de Israel, para hacer hoteles, básicamente. Es lo que ha dicho el señor Trump, ¿no? Es como decir, bueno, despejen los cadáveres, que esto es un destino atractivo para el turismo. Quieren formar un Las Vegas en una zona de genocidio y conflicto creado también por ellos mismos, por Estados Unidos. Y el problema de esto es que la poca gente que queda en Gaza les van a intentar desplazar hacia otros sitios. Esto también crea una tensión en la región. No sé si usted luego nos puede hablar también un poco de las tensiones que ya hay en la región y que esto también va a generar. Ya Jordania y Egipto han dicho que no pueden acoger a tantos refugiados. Irán ya ha dicho que no va a aceptar este plan, ni Arabia Saudí. Al final vemos un desprecio absoluto por la mal llamada comunidad internacional por los derechos humanos y un derecho internacional que además nació después de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que se nos olvida un poco el por qué tenemos leyes internacionales y el por qué tenemos leyes que clarifican qué es un genocidio y qué no, y qué son crímenes de guerra o qué son crímenes de lesa humanidad. Parece que hay a mucha gente que esto les parece papel mojado y quiero reivindicar aquí también que el derecho internacional no es solo para países que están alejados de nosotras, que esto también nos puede llegar a pasar aquí perfectamente en España. Y creo que esto nos debería hacer reflexionar, por lo menos es nuestra también intención de haberle traído hoy a usted. Miren, nosotras desde Unidas por Extremadura hemos presentado muchas propuestas de pronunciamiento, instando al Gobierno de España pues, a que siga dando pasos más avanzados también en la defensa del pueblo palestino. La mayoría de estas propuestas que se han presentado aquí en comisión, tanto en el Pleno, además las he presentado yo personalmente, fueron rechazadas, excepto una, que además agradecí mucho a los grupos parlamentarios que la apoyasen, que era instar al Gobierno de España a que hiciese el esfuerzo, bueno, no el esfuerzo, a que
dejarse zarpar la flotilla de la Libertad en el que yo iba, además. Esto, obviamente, pues también usted lo ha comentado, el que no nos dejan entrar, no nos dejaron ni siquiera, por ejemplo, salir de Estambul, pero igualmente muchísimas personas profesionales de la cooperación internacional, defensores de los derechos humanos, han intentado entrar en Gaza y no nos dejan. Seguiremos insistiendo, por lo menos desde mi parte como, digamos, brigadista internacional, no sé cómo decirlo, e intentar seguir entrando en Gaza. Creo que también esto nos compete, como usted bien ha dicho, como parlamentarias. Aquí en Extremadura tenemos población palestina, que nosotras nos hemos encontrado con ellas en las manifestaciones que se han hecho desde Extremadura con Palestina, que sí que la organización social en Extremadura está bastante vinculada con el derecho humano en Palestina. Y queremos mandarles ese mensaje de que, por lo menos, nosotras no nos vamos a olvidar de la población palestina. Vamos a seguir insistiendo que en esta Cámara, que sea en esta comisión o en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, sigamos llevando este tipo de propuestas o incluso una declaración o un manifiesto, porque sabemos que hay un grupo parlamentario que no va a firmar ninguna declaración institucional, pero intentar quizás sí trabajar con los demás grupos para hacer ese manifiesto que creo que podemos impulsarlo. Al final estamos viviendo lo que parece que es una distopia. Estamos viendo un genocidio televisado y no estamos haciendo lo que creo que deberíamos hacer. Es cierto que España ha dado unos pasos muy avanzados, tal y como está la comunidad internacional en este aspecto, al igual que Noruega e Irlanda. Y eso también es un orgullo, yo creo, viendo cómo está la comunidad internacional. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que hay que hacer mucho más hincapié. Y al final a mí también me preocupa, y con esto ya termino, no sé si me queda tiempo. ¿Me queda tiempo? A ver, pues entonces sigo. A mí sí que también me preocupa, ¿no?, cómo se está dando el nuevo orden mundial, sobre todo con Estados Unidos, y que bueno, que ya ha puesto un poco la mira precisamente en España. Y esta incapacidad de reacción y ejecución contra los derechos humanos porque Estados Unidos está implicado, me preocupa, porque, como ya he repetido, nos puede pasar absolutamente a todos. Con esto también yo creo que en el futuro no podremos echarnos las manos a la cabeza, como ya pasó anteriormente con el Holocausto. Creo que aquí tenemos muy claro quiénes están en el lado de los ejecutores y en el lado de los defensores de los derechos humanos. Y esto está todo televisado, no solo el genocidio, sino también las reacciones y las declaraciones de ciertos grupos parlamentarios que lo único que hacen es generar más odio y generar más desconocimiento sobre la comunidad internacional y sobre la realidad de la población gazatí. Con esto ya sí que termino. Queríamos primero agradecerles su exposición. Nosotras seguiremos intentando realizar cualquier propuesta parlamentaria en esta casa, porque creo que es de interés también de todos los extremeños y extremeñas y también de cualquier persona que está con los derechos humanos, y mandar también un mensaje a la población palestina, que aunque parece que estamos muy lejos, no lo estamos tanto. Y creo que espero que esta comisión, por lo menos la mayoría, estemos de acuerdo con los derechos humanos y sigamos defendiéndolos allá donde tengamos que defenderlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Pasamos al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, el señor Fernández Calle, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Beltrán, a la Asamblea de Extremadura, y muchas gracias por su comparecencia. La situación en Gaza, como en otras, desgraciadamente, decenas de lugares del mundo, es catastrófico y eso no cabe duda. Lamentamos profundamente las calamidades por las que están pasando. De igual modo, lamentamos la situación en la que han quedado miles de israelíes que incluso han perdido también la vida. Dicho esto, y reiterándole, señor Beltrán, el agradecimiento por su comparecencia, creo que, humildemente,
este no es el foro adecuado para tratar un tema sobre el que esta comunidad autónoma no tiene competencia alguna, no sé que hayan cambiado mucho las cosas. Nosotros estamos aquí para intentar solucionar los problemas de los extremeños, ni más ni menos. Recuerdo que quien empezó esta locura, señor Beltrán, fue Hamás, una organización terrorista musulmana, y sus aliados, que utilizan a nuestro juicio a los palestinos sin miramientos, es decir, a su propio pueblo, como rehenes. Ellos son los responsables últimos de todo lo que ha venido después, porque ellos son los que empezaron con todo esto. Por último, solo quería subrayar que la política exterior de España es competencia exclusiva del Gobierno de España, aunque a nuestro juicio es una política la que está llevando a cabo el Partido Socialista equivocada. Pero bueno, en cualquier caso es potestad suya y la competencia es exclusiva del Gobierno de España. Yo simplemente finalizo deseando el cese total de las hostilidades, el desmantelamiento total de los grupos terroristas que están incrustados en la población palestina, para desgracia de la población palestina, y sí que estoy de acuerdo con usted, señor Beltrán, en que el primer paso debería ser la devolución de los cientos de secuestrados y torturados israelíes a sus casas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Calle. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Vega Prieto por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Gracias, señor Beltrán, por su comparecencia y también gracias a Unidas por Extremadura, señora Fernández, por impulsar esta iniciativa y hacerlo posible. Y se agradece por muchos motivos. Se agradece por lo expuesto y se agradece porque siempre es enriquecedor que en esta casa, que en esta sala podamos escuchar las palabras de quienes tan amable y responsablemente quieren contribuir al debate político en la Asamblea de Extremadura. Y quiero resaltar esto especialmente. Lo quiero hacer para contrarrestar a quienes atacan reiteradamente, a quienes nos acompañan y nos quieren ilustrar mostrando no solo una falta de educación sonrojante, sino también una falta de conocimiento y asunción de las reglas democráticas bastante preocupantes. Y, por supuesto, una absoluta ignorancia que sonroja y que preocupa a partes iguales. Mire, sí, Extremadura tiene mucho que decir, señor Beltrán. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo hemos manifestado en comparecencias en esta casa, en iniciativas en el Pleno. Y yo le quiero preguntar en una competencia muy concreta, como es la cooperación internacional descentralizada. Me gustaría saber su opinión con respecto al papel que puede jugar y que juega, de hecho, la cooperación internacional descentralizada, algo que parece olvidar el Gobierno de la derecha en Extremadura. Hoy, afortunadamente, ninguna intervención ha empañado la labor que hacen las organizaciones dedicadas a la cooperación, especialmente las que lo hacen en Palestina, como ustedes. Pero no hace mucho, sabrá usted, señor Beltrán, en el mes de octubre, en esta misma sala, fuimos testigos de, desde nuestro punto de vista, una de las mayores aberraciones que hemos presenciado en una comisión en la Asamblea de Extremadura en el tiempo que recordamos de constitución de esta Cámara. Diputados de la derecha, especialmente de la ultraderecha de Vox, insultaron gravemente a la señora Martí, representante y directora ejecutiva de UNRWA España, a quien usted también se ha referido como una auténtica tabla de salvación. Lo hicieron simple y llanamente por una declarada islamofobia ya demostrada hace unos minutos, también por una pauperofobia demostrada muchas veces y, por supuesto, la xenofobia. Como sabe, la señora Martí fue acusada aquí de colaborar con grupos terroristas, nada más y nada menos. Ella misma reconoció que nunca se había sentido tratada de esa manera en una institución. Pusieron a Extremadura en el mapa de la vergüenza. No obstante, afortunadamente, hoy no ha sido aquí, no ha sido así y espero que no lo sea cuando intervenga también el portavoz o la portavoz del Partido Popular en ese juego de mimetizarse tanto con la extrema derecha en demasiadas ocasiones y de manera muy peligrosa. Señor Beltrán, señorías, como ya se ha mencionado aquí, estamos en un contexto global preocupante. Estamos viviendo una ola ultranacionalista que pretende acabar con las relaciones internacionales, con la imposición de la ley del más fuerte como única norma. La llegada de Trump al poder está dando buena muestra de ello. Otro drama que estamos viviendo, como es la guerra de Ucrania, la invasión rusa
de Ucrania pretende ser resuelto de manera bilateral con el agresor, con el matón, con el imperialista. Entre ellos se entienden bien y no necesitan nada más, ni que decir tiene que la propuesta de solución planteada por Trump para Palestina es una auténtica vergüenza. Expulsar a los palestinos y convertirlo en un resort, en una especie de resort, como ya ha explicado la señora Fernández. Es sonrojante, es alarmante, es un despropósito carente de cualquier principio. Entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que quien pronuncia algo así ni tiene humanidad, ni tiene respeto por los derechos humanos, ni tiene decencia. Es simplemente el mal haciendo el mal. Pero lo malo es que incluso en nuestro país y también en nuestra región, aquí en Extremadura, tenemos orgullosos seguidores de este personaje. Orgullosos ultranacionalistas encantados de estrenar sus nuevas orejeras, porque quien no quiere ver no puede sentir. Señor Beltrán, pese a todas las dificultades, no nos queda más remedio que reforzar el internacionalismo, como hacen ustedes, que seguir reforzando el trabajo que ustedes hacen desde su organización, en este caso desde Amnistía Internacional. ¿Cómo si no podríamos saber lo que está ocurriendo en Gaza? ¿Cómo si no podríamos conocer noticias como esta, de diciembre del año 2024? Descarado, continuo y con total impunidad, el informe de Amnistía Internacional que acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza. O esta, del 26 de enero de este mismo año. Amnistía Internacional denuncia que hay 2 millones de personas en Gaza sin ninguna casa a la que volver. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, no queremos llevar orejeras, no queremos que se nos ciegue ni que tampoco se apague la voz de organizaciones como Amnistía Internacional. Muy al contrario de todo eso, insistimos en que es el momento de reforzar el internacionalismo. La Unión Europea no puede quedarse fuera de la negociación para acabar con la guerra en Ucrania. Y la Unión Europea, como usted muy bien ha dicho, tiene que presionar para que acabe la guerra en Gaza y para que se respete el Estado palestino y las declaraciones de los tribunales internacionales. Y, por supuesto, no podemos permitir que se ponga fin a la Organización de las Naciones Unidas, como ya se ha reclamado en otras ocasiones, aquí incluso también. No podemos conformarnos, tal y como hemos podido leer hoy en prensa nacional, ese avance hacia un nuevo orden mundial. No podemos permitir que el regreso de Trump precipite la transición hacia un descarnado sistema de esferas de influencia donde no operan los derechos humanos. El presidente del Gobierno de España, señor Pedro Sánchez, ha liderado durante todo este tiempo la petición de alto al fuego continuado, ha reconocido el Estado de Palestina, ha apostado por la paz, tal y como dictan las resoluciones de las Naciones Unidas. Del mismo modo, la Unión Europea está haciendo esfuerzos para reavivar la solución de los 2 Estados y fortalecer la autoridad palestina, algo que está diametralmente en contra de los planes de Netanyahu. Y, como usted dice, tenemos que ser valientes y ser capaces de pasar de las palabras a los hechos. Pero es que no son solo palabras, son buenas ideas las que ustedes nos trasladan, ideas justas, ideas de paz, ideas de progreso, nada que ver, desde luego, con el resort de la vergüenza. Es por eso por lo que, señor Beltrán, vamos a seguir apostando con ustedes desde el Grupo Parlamentario Socialista, asumiendo que el mal no puede seguir haciendo el mal de manera impune. Mire, las malas ideas terminan por hacer daño y precisamente cerrar los países, cerrar los ojos y cerrar el pensamiento son malas ideas. Muchas gracias, señor Beltrán, por su comparecencia tan clarificadora en el día de hoy. Puede contar, sin duda alguna, con el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señora Vega Prieto. Para finalizar las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Pacheco Delgado por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a comenzar mi intervención haciendo una petición que conste en el acta del diario de sesiones de esta comisión.
mi más profunda condena a las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Es tal la desvergüenza de esta señora que acusa al Grupo Parlamentario Popular de haber llamado terrorista a la persona que compareció por la UNRWA. Yo le pido que retire las palabras que usted ha dicho aquí, porque no se las voy ni a permitir ni a consentir. Eso es una absoluta falta de respeto hacia este grupo parlamentario y también al señor Bertrán. Por lo tanto, le pido que las retire, porque este grupo parlamentario en ningún momento ha llamado terrorista ni a una organización en general, ni a la persona que compareció en aquella ocasión. Señor Beltrán, lamento mucho que haya tenido usted que escuchar esta intervención de esta señora. Le agradezco su comparecencia, le agradezco sus palabras, que vamos a tener en cuenta, que vamos a analizar y que llevamos analizando también en los últimos meses. Pero no podemos tampoco obviar la realidad de las cosas, y yo sé que usted es consciente de ellas, pero es mi obligación recordarla. Señor Bertrán, el último conflicto bélico entre Israel y Hamás, entre Hamás e Israel, comenzó el 7 de octubre del año 2023 y comenzó con un terrible ataque terrorista por parte de Hamás y otros grupos terroristas, como usted bien ha subrayado, donde se produjeron violaciones, agresiones y mutilaciones, especialmente a mujeres y a niños israelitas. Agresiones y asesinatos que en 24 horas alcanzaron un número de 1.200 personas asesinadas vilmente en sus propias casas, que provocaron 240 secuestros por parte de Hamás. Hemos podido comprobar con la liberación de algunos de los rehenes cómo han sido tratados por Hamás, y nos recuerdan imágenes atroces de cuando a los judíos fueron liberados de los campos de concentración nazis. En este año y medio, señorías, hemos comprobado cómo Hamás, formado en parte o la mayoría de ese grupo terrorista por palestinos radicales, cómo Hamás ha utilizado a su propio pueblo como escudo humano en la guerra. Hemos podido comprobar cómo los terroristas de Hamás han utilizado hospitales y colegios para protegerse ellos, poniendo en peligro la vida de miles de personas, como así ha sido. Han utilizado hospitales y colegios como almacenes de armas, señorías. Esto es lo que ha sucedido también. Durante los últimos años hemos podido comprobar cómo Hamás ha anulado la Autoridad Nacional Palestina. ¿Todos estos hechos, señorías, justifican la reacción de Israel? No, sin duda no la justifica. Pero tampoco podemos negar el derecho a la defensa de un Estado como Israel. Israel existe como Estado independiente desde mayo de 1948. Y desde ese mismo momento, sus vecinos árabes han negado su existencia y lo han atacado continuamente de diversas formas. Han intentado acabar con un Estado reconocido por la comunidad internacional. Desde entonces hasta ahora, casi 80 años de conflicto, han sido multitud los países que han tomado la iniciativa para intentar resolver este conflicto en Oriente Medio. Un problema, como digo, que ha condicionado las relaciones internacionales durante los últimos 80 años. Y España tiene una gran responsabilidad en la resolución de este conflicto. La ha tenido siempre y la ha ejercido en algunas ocasiones de una forma ejemplar y en otras no. Tenemos una enorme responsabilidad por cuestiones geográficas, por cuestiones culturales y por cuestiones históricas. Responsabilidad, señor Bertrán, que no ha tenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociendo unilateralmente el Estado de Palestina. El presidente del Gobierno de España, que ha ejercido ese reconocimiento de cara a la galería, ha creado graves problemas para nuestro país y no ha aportado ninguna solución con ese reconocimiento. Se ha quedado solo, absolutamente solo,
porque ningún país relevante de la comunidad internacional ha seguido al señor Pedro Sánchez en el reconocimiento de un Estado que, por otro lado, a día de hoy no existe, no tiene infraestructura de Estado. Es más, está secuestrado por un grupo terrorista como es Hamás. Señor Beltrán, en los últimos años Israel ha establecido relaciones internacionales y comerciales con diversos países que siguen la religión musulmana y con diversos países árabes, por ejemplo Marruecos, por ejemplo Egipto. Y cuando Hamás ataca a Israel vilmente, se estaban en negociaciones para establecer relaciones internacionales nada más y nada menos que con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Y precisamente por eso se produce el ataque de Hamás, para impedir que Israel continuase estableciendo relaciones internacionales con sus vecinos que podían provocar dentro de unos años la resolución a este conflicto. Siguiendo esa estrategia de algunos países que incitan a Israel, que incitan a Hamás, que apoyan a Hamás para impedir eso, tenemos desgraciadamente en Extremadura una izquierda radical que sigue esas premisas, negando la propia existencia de Israel, manifestando como se ha manifestado aquí en nuestra región, que Palestina va desde el río hasta el mar, lo que significa la aniquilación de Israel. Yo creo que por ese camino no vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio negando la existencia de Israel, no vamos a ningún sitio reconociendo unilateralmente y en contra del criterio general de la comunidad internacional un Estado palestino que a día de hoy no existe. Y yo creo que debemos trabajar por otro lado, debemos trabajar para que el actual alto el fuego se consolide y que a partir de ahí podamos ayudar a que palestinos e israelitas se puedan poner de acuerdo. Y si la comunidad internacional puede ayudar, bien, si no, que no estorbe, como hacen algunos países incitando a los terroristas. Yo le agradezco una vez más, señor Beltrán, sus manifestaciones, su comparecencia. Tiene usted parte de razón en la mayoría de lo que ha manifestado, pero no podemos obviar que este conflicto, que ya dura demasiado, hay dos partes, y yo creo que no son ejemplo ninguna de las dos partes. En Israel y en Palestina hay personas que quieren ponerse de acuerdo y vivir en paz. A esas personas moderadas son a las que tenemos que escuchar, y no intervenciones penosas como la que usted ha tenido que oír en el día de hoy. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco Delgado. Para finalizar, tiene la palabra el señor Beltrán por tiempo de 10 minutos. En primer lugar, muchas gracias por todas las intervenciones y todas las contribuciones y por el respeto que ha mostrado hacia esta institución, y les agradezco mucho las intervenciones. Voy a hablar de algunas cuestiones que se han mencionado. Y primero, quería mencionar que creo que hay un espacio importante de acuerdo en general y que debería explorarse por parte de esa Asamblea y esa Comisión. Un acuerdo que lleve a que se consolide el alto el fuego, que entre la ayuda humanitaria, que se investiguen los crímenes de derecho internacional, que se reconozca a largo plazo el cese de la ocupación y el cese del apartheid, como han indicado la Corte Internacional de Justicia y los tribunales internacionales. Yo creo que el derecho internacional es una zona de acuerdo que debería cumplirse por parte y debería respetarse por parte de la Asamblea de Extremadura. No creo que esas sugerencias deberían involucrar a todo el mundo. Y el respeto a los derechos humanos no es una cuestión de ideologías, sino de respetar el consenso que hubo tras la Segunda Guerra Mundial de oponerse a estos crímenes. Y en eso entro en cuanto a las competencias. Lo que ha habido en Gaza han sido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Y actos de genocidio. Esto es lo que marca el derecho internacional, que son, tras la Segunda Guerra Mundial, erga omnes, es decir, que nos afectan a todos
a los extremeños, a los madrileños y a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, porque son tan graves que afectan a la humanidad entera. O sea que no es una cuestión competencial, es una cuestión simplemente legal que afecta a todo el mundo y por lo tanto hay que ponerse, yo creo, a intentar colaborar para que este marco del derecho internacional no se acabe, porque un mundo sin reglas es un mundo muy difícil de manejar. Y efectivamente, lo que indica el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, implica una apología de uno de los crímenes de guerra, que es el desplazamiento forzoso de la población. Y eso, francamente, no se puede aceptar. Por lo tanto, yo creo que debería haber un consenso de medio y largo plazo basado en las informaciones que están teniendo, en base a la Corte Internacional de Justicia, en base a la Corte Penal Internacional, de una declaración o de una moción o de algo que ustedes consideren en relación con la Asamblea de Extremadura. Y esto es importante también dentro de ese contexto, lo que antes se indicaba en relación con Hamás también, ¿no? Hamás, por supuesto, y nosotros hemos investigado y seguimos investigando los crímenes que cometió Hamás, los grupos armados palestinos. Para nosotros, las víctimas civiles son iguales en cualquier parte. Y en eso también es importante que ustedes sepan que nosotros hemos entrevistado rehenes, hemos documentado sobre el terreno lo que está ocurriendo, también por parte de Hamás. De hecho, hace años tuvimos una persona de Amnistía Internacional que fue torturada mientras investigaba precisamente en Gaza lo ocurrido. Por tanto, sabemos bien, ahí nos tiene que enseñar que nosotros trabajamos por todas las víctimas civiles de cualquier parte del mundo. Pero el genocidio involucra a toda la humanidad. Y eso es importante que también en Extremadura lo tengan en cuenta. Y ahí en ese ámbito también quería también reiterar que no hay una organización que pueda ayudar tanto a la población civil en Palestina como la UNRWA. Así que, en general, yo creo que en España está recibiendo un apoyo la UNRWA para sus labores de trabajo humanitario importantes. En Extremadura lo ha recibido antes. Ahora también está esperando un poco ver si mantiene ese apoyo por parte de las autoridades extremeñas. Y no hay plan B, o lo hace la UNRWA o no llega la ayuda humanitaria a la población civil palestina en Gaza. Así que, y con eso termino, les animo que, como antes le decía al principio, creo que hay un marco común que espero que los grupos puedan ponerse de acuerdo y trabajar para que ese marco común sea dicho en voz alta por la Asamblea de Extremadura, como cualquier otra Asamblea de Parlamento Autonómico, porque está refiriéndose a crímenes de derecho internacional que afectan a toda la humanidad. De ahí la importancia de decir algo, de establecer estas mociones o estas declaraciones y de llevarlas adelante. Así que, independientemente de cualquier visión política diferente, es el momento de acordar que hay unas reglas y que esas reglas implican a 2 millones de personas en Gaza y hay que colaborar para que ese sufrimiento no continúe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Beltrán, y le agradecemos, como ya hemos reiterado a todos los grupos parlamentarios, su presencia en esta comisión. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, en este caso el punto tercero. Ruego a los servicios de la Cámara que